Muy buenos días en esta mañana. Reciban un saludo muy especial todas aquellas personas que están conectadas en el día de hoy por medio de este canal de YouTube para poder escuchar en el día de hoy la palabra del Señor. Así que bueno, reciban un saludo muy especial y espero que estén muy dispuestos para recibir la palabra que el Señor nos va a dar hoy, nos va a transmitir hoy. Así que damos gracias al Señor por cada persona, por cada oyente, por la audiencia. Damos gracias al Señor por todo aquel que está atento en el día de hoy y que va a escuchar esta palabra de parte del Señor y la va a llevar a su corazón y va a permitir que esa palabra obre en su vida, y que sea de edificación para cada vida en este día. Muy bien, amados oyentes y amada iglesia del Señor, en esta mañana entonces quiero que vayamos a un pasaje que se encuentra en San Lucas y vamos a leer allí en San Lucas capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Mire usted, amado oyente, cómo termina esta parábola de Jesús. Quiero llamarle la atención al último versículo. ¿Cómo termina esta parábola? La pregunta que hace Jesús allí. Jesús mismo está haciendo esta pregunta y está diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, y ese es el título del mensaje que tenemos en el día de hoy. Cuando Jesús regrese, ¿hallará fe en la tierra? Porque hoy vamos a responder esa pregunta. Hoy vamos a ver por qué Jesús está diciendo o haciendo esa pregunta. Vamos a responder esa pregunta que está haciendo Jesús allí en el día de hoy. O vamos a mostrar por qué Jesús está hablando de esto en esta parábola, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él quiso decir, en otras palabras? Porque ese versículo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y yo sé que cuando leemos el pasaje de la parábola, y al final nos encontramos con esta cita, pues pensamos como que, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje que acabamos de leer? O sea, uno encuentra como que eso no encaja, como que eso no es de ahí, pero no. Cuando nosotros vamos y miramos el contexto de ese pasaje, notamos que esa parábola está conectada a la enseñanza que Jesús hace en el capítulo anterior, en el capítulo 17, acerca de los últimos tiempos. Entonces, la parábola está conectada con ese capítulo anterior que tiene que ver con los últimos tiempos. Allí Jesús estaba hablando de eso. Y él estaba diciendo: bueno, oren, no desmayen, no se desanimen, yo voy a volver. Eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a entender. Entonces, yo voy a hacer un pequeño resumen de la enseñanza de Jesús en el capítulo 17, versículos del 20 al 37. Y haciéndole este pequeño resumen acerca de la descripción de los últimos tiempos, entonces nosotros vamos a poder entender un poquito mejor esa parábola que Jesús
de la cual Jesús está hablando. Entonces, ahí Jesús en el capítulo 17, en el versículo 26 y 27, Él está hablando de cómo va a ser su venida. Y está diciendo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, está diciendo Jesús, mire, la venida del Hijo del Hombre, los tiempos van a ser así como Noé, y después entra y viene a hacer una comparación también a cómo fue en los días de Lot. Y sigue diciendo ahí en Lucas 17, 28 y 29. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces Jesús está haciendo una comparación, ¿sí?, de cómo serán los últimos días, y lo está comparando. Mire, fue como en los días de Noé, y en los días de Noé estaban haciendo esto. Y fue como en los días de Lot, y en los días de Lot estaban haciendo esto. Está haciendo una comparación. Y dice, así va a ser la venida, o así va a ser los tiempos, van a ser así cuando venga el Hijo del Hombre. Él terminó esa comparación diciendo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en Lucas 17:30. Entonces, directamente después de hacer esta comparación, entonces él entra al capítulo 18 y allí entonces habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto, y termina esa parábola preguntando, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Entonces, yo quiero que veamos primero, ¿sí?, qué es lo que quiere decir esto. Veamos primero qué es lo que quiere decir esto. Miren, muchos piensan que cuando Jesús dijo esto, bueno, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, muchos piensan que eso significa que no van a haber muchos cristianos cuando Jesús regrese. Muchos piensan eso, pero yo creo que esa no es la idea correcta. Yo creo que la idea correcta en esta parábola, en la parábola que Jesús está hablando, es del tipo de fe que la viuda pobre tenía. Y ahora vamos a ver por qué. Yo creo que él está hablando de eso, del tipo de fe que la viuda tenía en esta parábola. Y por eso él la está poniendo allí como un ejemplo. Por eso la introduce allí en esa parábola. Esa clase de fe que clama a Dios de noche y de día. En otras palabras, Jesús estaba preguntando si iba a encontrar fe en la oración persistente cuando Él regrese. Creo eso, que Él estaba preguntando era eso. Bueno, en los días del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre regrese, o sea, cuando Él vuelva, hallará esa clase de fe, hallará esa oración persistente como la que estaba haciendo la viuda en ese momento. ¿Por qué? Porque Él se estaba refiriendo a los últimos tiempos, y porque Él también nos está mostrando cómo va a ser la situación en los últimos tiempos. Él está haciendo una comparación, está diciendo, mire, en los últimos tiempos la gente va a estar como estaban con Noé, y estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y también dice, bueno, y va a ser también como en los días de Lot, y en los días de Lot también estaban haciendo lo mismo, estaban comprando, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, ¿cierto? Entonces me está hablando de que la gente está concentrada en los últimos tiempos en otras cosas que no son Dios. Me está hablando de que la gente está concentrada en
lo material, de que la gente está concentrada en lo que va a hacer, en cómo va a vivir, en comprar, en vender, en cosas que tienen que ver con lo material, ¿cierto? Me está hablando de que la gente está ocupada en otras cosas, que sus prioridades eran otras cosas, y eso pasó en el tiempo de Noé y eso pasó en el tiempo de Lot. Y así fue, o sea, en ese tiempo cuando las cosas estaban así, fue que vino el diluvio y fue que vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, en ese tiempo, al estar la situación así, al estar la gente así, ocupada en otras cosas, en nada que tenga que ver con Dios, entonces no hay tiempo para Dios. Entonces no hay tiempo para inclinarse a las cosas de Dios. Entonces no va a haber tiempo para orar. Por eso Él está diciendo, bueno, ¿y será que cuando regrese el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? O sea, va a haber esa clase de oración persistente como la que estaba haciendo la viuda en ese momento. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar dispuesta, porque la gente va a estar entretenida en otras cosas. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Porque Jesús está esa pregunta de Jesús acerca de si hallará fe en la tierra cuando Él regrese, nos está mostrando o nos está dejando ver que el materialismo y la confusión de los últimos tiempos, esos son cosas que van a hacer que la oración persistente y la fe en esa oración persistente decaiga, no esté. Entonces por eso Jesús introduce la parábola de la viuda y el juez injusto en medio de este tema que está hablando de los últimos tiempos. Está diciendo, mire, la situación era así, la situación estaba así, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, y ahí fue que vino el Hijo del Hombre. Pero ahora entonces introduce una parábola y dice, la parábola empieza diciendo, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces por eso Él viene e introduce entonces esta parábola en este momento para hacerle ver a la gente, para hacerle ver a los discípulos, para hacerle ver a los demás la necesidad que hay de una oración persistente, de una oración que no pare, de una oración insistente, porque eso es lo que va a hacer que haya fe. Entonces, cuando regrese el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen yo quiero tener esa clase de fe que tenía la viuda? Yo quiero orar así como oró la viuda, o como pidió la viuda, como insistió la viuda en esa necesidad que ella tenía. Dicen amén. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen yo quiero tener esa clase de fe que tenía la viuda? Yo quiero orar así como oró la viuda, o como pidió la viuda, como insistió la viuda en esa necesidad que ella tenía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos quería enseñar Jesús? Ahí en esa parábola, Él nos quería enseñar varias cosas. En esa parábola. Primero, nos quería enseñar que tenemos necesidad de orar siempre. Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar, no ceder, no bajar la guardia. Eso significa no parar de orar. Él está hablando allí de eso. No puedes parar de orar, no puedes bajar la guardia, no puedes dejar que las cosas de este mundo te absorban, no puedes quitar el tiempo que le pertenece a Dios en la oración. No, eso no puede faltar. De eso está hablando Él, de eso está hablando. Tiene que haber una persistencia, tiene que haber una insistencia en la oración. Aunque tú no veas la respuesta, aunque las cosas no se estén dando como quisieras, aunque tú pienses que Dios no te está escuchando, sí está escuchando, pero no puede bajar la guardia. Lo primero que Él nos enseña ahí en esa parábola es eso, porque Él dice, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre es diario, constantemente, no bajar la guardia. De eso está hablando Él. Entonces,
Jesús nos dice a nosotros en Mateo 7 y 8, mire lo que Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso lo está diciendo Jesús. Eso está diciendo Jesús. ¿Qué está hablando allí Jesús? Eso es una promesa que Él está dando allí. Y Él mismo está diciendo: al que pide, ¿qué va a pasar? Se le va a dar. Y al que busca, ¿qué va a pasar? Hallará. Y al que llama, se le abrirá. O sea que la oración va a tener respuesta. Eso es lo que Él está diciendo. Esa petición va a tener respuesta. ¿Cuándo? No te está diciendo. No te está diciendo cuándo, pero el que va a tener respuesta, va a tener respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire lo que Jesús quiso decir allí en el original griego. ¿Sabe qué fue? Dice: pide persistentemente. Eso era lo que Él estaba diciendo en el griego. Pide persistentemente. Toca persistentemente. Busca persistentemente. ¡Wow! Dios mío. Eso es lo que Él está diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo en el griego. En otras palabras, no dejes de persistir. No dejes de tocar. No dejes de buscar. No dejes. ¿Y cuántas veces dejamos de orar? Porque han pasado semanas, o han pasado meses, o han pasado algunos años y el Señor no responde la oración, y entonces dejamos de orar. Entonces no se va a cumplir esa promesa que el Señor te está haciendo allí en su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice que la clave es persistentemente, la clave es insistentemente, la clave es que aunque no veas la respuesta, debes seguir pidiendo. Por eso Él pone a la viuda allí como un ejemplo en esa parábola, la viuda y el juez injusto. Wow. Yo no voy a profundizar mucho en la parábola porque mi enfoque en esta mañana es en la oración de fe que usted debe tener. En la oración de fe que debemos tener nosotros como creyentes, como cristianos. Y si usted no es cristiano y usted apenas está escuchando hoy este mensaje por primera vez, pues Dios le está hablando y le está diciendo: mire, aprende a orar. Y cuando aprendas a orar, no dejes de orar, aunque no veas la respuesta. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos está diciendo hoy a través de esta parábola, a través de este ejemplo que Él está poniendo. Entonces, la oración persistente, que se hace persistente, pues tiene una promesa de una respuesta, y es esa que le acabo de dar, donde está hablando Jesús, donde está diciendo: pedid y se os dará. O sea, Él va a dar una respuesta. Él la va a dar. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. No es en el tiempo de nosotros. Ese es el problema que tenemos nosotros los humanos, que nosotros oramos hoy y queremos que mañana ya haya una respuesta, ya haya un resultado. Que oramos hoy, y si dentro de una semana o un mes no vemos la respuesta, entonces lo que hacemos ¿qué es? Que dejamos de orar y ya no pedimos más. Y no solamente no pedimos más, sino que hablamos y decimos cosas que no debemos decir. Como por ejemplo: no, es que Dios no me oye. No, es que Dios no quiere responder esa oración. No, es que Dios no se ocupa de mí. No, es que Dios está muy ocupado con otras personas. No debemos decir nada, porque Dios sabe en qué momento va a responder. Y Dios lo que te está diciendo hoy en esta mañana es: no dejes de orar. No dejes de orar, porque en los últimos tiempos entonces la gente va a estar muy ocupada en otras cosas y no va a tener tiempo para orar. Por eso es que necesitamos ahora más que nunca permanecer en oración. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en los últimos tiempos. Y si usted no estaba consciente de eso, pues sepa que estamos en los últimos tiempos y que la iglesia está esperando ahora es la venida del Señor, el rapto. Estamos en espera de eso. Aleluya, yo estoy en espera de eso, en el nombre de Jesús. Entonces, en esta parábola del juez injusto, la viuda molestó tanto a este juez que finalmente pues él dijo, le tuvo que conceder la petición. Le concedió la petición. ¿Pero por qué le concedió la petición el juez
a esta mujer, sabiendo que él era un juez injusto. Ella estaba yendo donde un juez que no era justo, y ese juez que era injusto le hizo justicia. ¡Wow! Increíble. Pero ¿sabe por qué fue? Por la persistencia de ella, la persistencia de ella, la persistencia de ella. Eso fue lo que hizo que él le contestara la petición de ella. Entonces, por eso le digo, la clave aquí es la persistencia en la oración. No hay que dejar de orar. Pero es que todavía no he visto los resultados. No importa si no ha visto los resultados. Siga orando. Siga teniendo la fe que tuvo la viuda en este momento. Ese es el ejemplo que Jesús está poniendo allí. Hay que seguir el ejemplo de la fe que tuvo esta viuda, porque ella no miró a ese juez que era injusto, ella no miró que no le estaba respondiendo, ella no miró que no le hacía caso, no, ella no miró nada de eso. Ella dijo, yo voy a seguir hasta que me conteste. Y así hizo. Entonces el ejemplo que Jesús está poniendo y nos está diciendo a nosotros, miren, en estos últimos tiempos, persevera en la oración, persiste en la oración, aunque no hayas visto respuesta, persiste en la oración. Aleluya, gloria a Dios. Y la Biblia nos da ejemplo a nosotros también de oraciones que fueron contestadas después de largo tiempo. Jesús nos da ejemplos, y solamente le voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Zacarías y Elizabeth. Esa historia usted la encuentra en Lucas 1, del 5 en adelante. Y cuando usted lee esa historia de Elizabeth y Zacarías, usted se da cuenta que allí se cumple lo que Jesús está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuándo? En el tiempo de él. Porque Elizabeth y Zacarías, ellos tenían una petición en su corazón. Ellos tenían un anhelo en su corazón, ellos tenían un deseo en su corazón. Ellos eran esposos, servían al Señor, no tenían hijo. Ella era estéril, no había manera de que tuvieran hijo, era estéril. Y ya estaban viejos, los dos ya estaban viejos, porque la Biblia lo dice. Cuando usted entre y lea ahí esa parte de la Biblia ahí en Lucas, entonces usted se va a dar cuenta. Ellos eran viejos. Pero cuando Zacarías entra a hacer la función sacerdotal allá en el templo, se le presenta el ángel, y el ángel le dice a Zacarías: Zacarías, tu oración ha sido oída. ¿De qué está hablando eso? De una oración que hicieron hace mucho tiempo, de un deseo que había en el corazón y todavía no había sido respondido. Pero llegó el momento en que esa oración tuvo su respuesta. Llegó el momento en que esa oración fue contestada. No fue en el tiempo de ellos, no fue cuando ellos quisieron, no fue cuando estaban jóvenes, no, fue en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, cuando Dios quería responder esa necesidad, esa oración. Así que ese es un ejemplo que dejó escrito, está establecido aquí en la palabra de Dios, para que usted y yo nos demos cuenta que Dios responde la oración en el tiempo de Él. Y que usted no tiene que dejar de orar, que usted no tiene que dejar de persistir. ¿Para qué? Porque llegará el momento en que Dios responderá esa oración. Así que si tú tienes una oración que tú estás haciendo al Señor y todavía no has visto respuesta, yo te digo algo: sigue orando, sigue persistiendo, no te des por vencida. Haz como hizo la viuda pobre ante el juez injusto. Haz como hizo ella. Ella no dejó de clamar, ella no dejó de pedir. Dice la Biblia que ella iba de continuo, o sea que ella dijo: yo voy hoy, y voy mañana, y voy pasado, y sigo yendo en el nombre de Jesús. Así que Dios te dice: sigue orando, sigue insistiendo, sigue persistiendo. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola. Vamos a ver otra cosa que nos quiere enseñar Jesús en esta parábola. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo voy a persistir, yo no voy a dejar de orar en el nombre poderoso de Jesús, aunque no vea los resultados que yo quiero y que yo anhelo. Aleluya. Bueno, entonces voy a decirles otra cosa que el Señor Jesús quería enseñarnos con esta parábola de la viuda y el juez injusto. Es
quiere enseñarnos a no perder la fe cuando no vemos la respuesta pronta a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces, porque no vemos respuesta pronta a nuestras oraciones, entonces nos desanimamos? ¿Sí o no? Muchas veces. Entonces, como no vemos respuesta a nuestras oraciones, a lo que hemos pedido, a lo que hemos esperado, a lo que hemos anhelado, entonces dejamos de orar. Entonces nos desanimamos. Entonces perdemos la fe. Bueno, pues el Señor Jesús lo que nos quiere enseñar a través de esa parábola es eso mismo, a no desanimarnos, a no perder la fe, porque nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que tener presente una cosa. Oiga, estamos en un mundo donde nosotros no podemos evitar los problemas, las tribulaciones, la aflicción, la injusticia. Todas esas cosas nosotros no las podemos evitar porque estamos en un mundo donde todo eso se da. Entonces, no podemos desanimarnos. No podemos desanimarnos ni perder la fe cuando no vemos respuesta, cuando no vemos solución pronta. ¿Sabe por qué? Es que en las oraciones, muchas oraciones no se van a responder inmediatamente. No, muchas oraciones van a requerir tiempo, van a requerir años, van a requerir persistencia, y de esa manera Dios está probando también la fe tuya y la fe mía cuando nosotros oramos y Él nos responde. Entonces la Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 11:6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Wow! Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenga en cuenta eso. Por eso usted no puede perder la fe, no pierda la fe, porque cuando perdemos la fe, entonces no agradamos a Dios, eso no agrada a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios se mueve donde hay fe. ¿Qué es lo que mueve a Dios para hacer algo, para actuar en favor tuyo? La fe. Es la fe lo que hace que Él se mueva en tu vida. Es la fe. Entonces por eso Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que perseverar, aunque no veamos la respuesta. Jesús está diciendo en esa parábola, no pierdas la fe. Mire, ¿qué hubiera pasado si la viuda se desanima? O si la viuda se da por vencida y dice, no hombre, ese juez no me va a contestar, no voy más. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe qué hubiera pasado? Pues no le hubieran hecho justicia. Así de sencillo, no le hubieran hecho justicia. Pero ella no se desanimó, ella no perdió la fe. Ella dijo, a pesar de todo yo voy a seguir. Y dice la Biblia, iba de continuo, o sea, todos los días iba de continuo, hasta que se cansó el juez. Oh, Dios mío, Santo de Israel, ore y persista hasta que el diablo se canse, que se canse el diablo, no usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, la Biblia también nos dice a nosotros, en 2 Corintios 5:7, nos dice que nosotros andamos por fe y no por vista. ¡Wow! Y eso es muy importante que usted lo tenga presente. ¿Sabe por qué? Porque la fe actúa cuando tú todavía no has visto nada con tus ojos naturales. Eso es fe. Cuando tú crees algo, que algo se va a dar, que algo se va a hacer realidad, aunque todavía tú no lo hayas visto con tus ojos naturales, ¿sí? Entonces, nosotros andamos es por fe, no por vista, o sea, por lo que creemos, no por lo que vemos. Entonces, por eso usted ora. ¿Por qué usted ora? Porque usted cree. Entonces, cuando usted deja de orar, ¿qué está haciendo? Está dejando de creer. Entonces, no, usted tiene que seguir orando, aunque todavía no vea la respuesta, no importa, sigo orando, porque eso es fe. Andamos por fe, o sea, andamos por lo que creemos, no por lo que vemos, porque nuestros ojos naturales muchas veces ven cosas que si nosotros nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos naturales, entonces vamos a andar tristes, vamos a andar afligidos, vamos a andar turbados, vamos a andar confundidos, ¿sí? Si nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, porque los que ven nuestros ojos naturales es una cosa, pero lo que ven nuestros ojos espirituales por medio de la fe es otra.
Así que nosotros nos pegamos ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿De qué nos pegamos? De las promesas de Dios. ¿De qué nos pegamos? De las bendiciones que están escritas en su palabra, de lo que ya está establecido aquí en su palabra. De eso es que nos pegamos para poder andar por fe, aunque no veamos respuesta. Hay oraciones. Yo sé que todos tenemos oraciones que no han sido respondidas. Yo sé que todos tenemos oraciones que no han sido respondidas, pero no por eso vamos a dejar de orar. Yo tengo oraciones que no han sido respondidas, pero sigo orando y seguiré orando y le digo al Señor, y no me canso, Señor, de pedirte, y no me canso, Señor, y seguiré orando, Padre, hasta que yo vea la respuesta, hasta que la vea, porque dice la Biblia que el reino del cielo de Dios lo arrebatan los violentos. Así que usted tiene que ser violento, pero violento en la oración. Tiene que ser violento, pero violento cuando usted entra a su altar, cuando usted entra a su cámara secreta a orar. Ahí es que usted tiene que ser violento para arrebatar las bendiciones, las promesas, lo que ya Dios ha establecido en su palabra para ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, entonces, usted dirá, bueno, ¿y cómo yo sé, cómo sabemos si hay fe en nuestras oraciones? ¿Cómo sabemos si hay fe en nuestras oraciones? Bueno, hay características que nos demuestran que hay fe en la oración o no. Hay características, y yo le voy a mostrar algunas características que nos muestran que sí hay, cuando hay fe en la oración. Mire, cuando usted tiene fe en la oración, entonces usted persiste. ¿Sabe por qué? Porque la fe persiste. La fe persiste. La fe no desiste. La fe persiste. Y tenemos un ejemplo bello y precioso también en la palabra de Dios acerca de una fe que fue persistente. Y fue la mujer cananea. Eso lo encuentra usted en Mateo 15. Y sabemos la historia de la mujer cananea. Cuando ella se acerca ante Jesús a pedir no por ella, sino por su hija. Ella tiene una necesidad grande, no está en ella, es en su hija. Y ella se acerca a Jesús a pedir ayuda a Jesús. Y allí intercede por su hija, clama por su hija. Pero dice la Biblia que Jesús no le contestó. Y después de que ella sigue insistiendo, después de que insiste, entonces Jesús le contesta, pero le dijo palabras duras a ella, palabras que humanamente, pues, si se las dicen a usted, yo creo que usted da media vuelta y se va. Pero ella no se fue, ella siguió ahí parada, y aunque aunque Jesús le respondió y le dio palabras duras, ella siguió allí, y al final Jesús elogia la fe de ella. Al final Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieras. Y dice la Biblia que desde ese momento su hija fue sanada. ¿Por qué? Porque la fe persiste. O sea, cuando tú te vas a dar cuenta que tú tienes fe en la oración, cuando tú persistes. Que hay fe en tu oración cuando tú persistes, cuando no desistes, cuando sigues a pesar de. Así como hizo la mujer cananea. Y así como hizo la viuda de la cual estamos hablando en el día de hoy. Esa es una característica que nos muestra a nosotros que hay fe en la oración. Otra característica que nos enseña o nos muestra a nosotros que hay fe en la oración es cuando sabemos esperar. Porque la fe es paciente. La fe es paciente. O sea, la fe aprende a esperar. Porque si no, pues muy bueno que uno orara hoy y mañana tuviera todo lo que uno pidiera. Wow, imagínese usted que todo fuera así. Que usted ora hoy y mañana ya tiene. Señor, necesito tal cosa. Mañana está ahí. Señor, necesito tal cosa para la casa. Mañana está ahí. Señor, necesito tal cosa en el negocio. Mañana está ahí. Que todo fuera así. Entonces usted no necesita fe. ¿Por qué? Porque ya todo sabe que todo lo tiene el día de mañana, pero no es así, no es así. Entonces, la fe sabe esperar. Entonces, cuando usted es paciente, cuando usted, a pesar de todo, todavía no ha respondido el Señor, pero usted es paciente, usted sabe esperar. Bueno, entonces su oración tiene fe. Es una oración de fe.
¿Por qué? Porque es paciente, paciente. En Hebreos 6:12 el Señor nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor. ¡Wow! Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron pacientes. O sea, la fe estuvo ahí. Tuvo altibajos, sí, pero esperaron y al final lograron. Y al final se les respondió. Al final vieron la victoria. Al final tuvieron respuesta. Porque la fe es ¿qué? Paciente. La fe es paciente. La fe sabe esperar. Todavía no tengo la respuesta. No importa. Yo sigo esperando y sé que el Señor me va a contestar en el tiempo de Él. Eso es confianza también. Usted sabe lo que significa la palabra fe. La palabra fe también es confianza. La palabra fe también es seguridad. La palabra fe también es fidelidad. O sea, yo sigo orando, aunque todavía no haya llegado la respuesta. Porque todo eso es fe. Todo eso es fe. Certeza. Todavía no he visto lo que anhelo ver, pero yo lo espero. Eso es fe. Yo sé que mis ojos lo verán. Eso es fe. Aleluya. Como Job. Mire usted las condiciones en las que estaba Job en ese momento de su vida. Enfermo, abandonado por su familia, abandonado por todo el mundo, enfermo, había perdido todo, sus bienes materiales, todo lo había perdido y hasta con sarna. ¿Y qué estaba diciendo él? Yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! Yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él me va a levantar. ¿Eso es qué? Eso es fe. Eso es fe. Él estaba en una condición triste, paupérrima, pero él estaba proclamando otra cosa y él estaba diciendo, yo sé que mi Redentor vive y Él de aquí me va a levantar. Aleluya. De la fe es paciente. La fe espera. Eso es una característica de que en tu oración, hay fe. Cuando tú sabes esperar. Pero esperar orando. No esperar sin orar. Esperar orando. Y otra característica que tiene la fe y que tú te das cuenta, bueno, tu oración tiene fe, te das cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando tú vas dando los pasos que tienes que dar, aunque no veas los resultados. Y tú vas dando los pasos, ¿sabe por qué? Porque la fe actúa. La fe actúa. La fe no es estática. La fe da pasos. La fe se mueve. La fe se mueve. Y también tenemos otro ejemplo precioso en las Escrituras, en Marcos 2, cuando dice que los amigos se pusieron de acuerdo para llevar al paralítico delante de Jesús, porque querían ese milagro para su amigo, que él pudiera caminar, que él pudiera ser sanado, y ellos querían ese milagro, así que le llevaron su amigo a Jesús. Y mire lo que dice la palabra cuando usted lee el texto ahí en Marcos 2. Y dice que como no podían entrarlo por la casa porque había mucha gente, pues ellos hicieron algo, rompieron el techo y por encima del techo le bajaron el amigo a Jesús, allá al frente de él. Eso es una cosa tremenda. Ese es un acto de fe grande. Y fuera de eso, dice en la Biblia, y Jesús al ver la fe de ellos. ¿Oyó? Eso es clave. Jesús al ver la fe de ellos. La fe se ve. Jesús vio la fe. ¿Por qué la vio? Porque ellos actuaron, porque ellos se movieron. Ellos no solamente dijeron, sí, yo tengo fe que el Señor te va a sanar. No. Ellos no dijeron eso. Y que allá en la casa del paralítico, no, tengamos fe que el Señor te va a sanar. No, ellos no hicieron eso. La fe se mueve. Y la fe de ellos se movió, actuó. Rompieron un techo, bajaron al paralítico por el techo. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Wow, entonces así usted se da cuenta que su oración tiene fe, porque la fe actúa. Entonces, estas son características que le sirven a usted para evaluar si la oración que usted está haciendo al Señor tiene fe.
Esa es una característica. Si persiste, si usted persiste en la oración, bueno, entonces esa oración suya es con fe. Si usted sabe esperar en medio del tiempo, aunque haya pasado el tiempo y no ha habido respuesta, pero usted sigue esperando, amén, esa oración tiene fe. Y si usted actúa y da los pasos que tiene que dar, aunque usted todavía no haya visto nada, bueno, entonces esa oración tiene fe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, es importante, muy importante esto, que usted se dé cuenta que usted necesita orar con fe, que usted se dé cuenta que usted necesita activarse más en la oración, y que aunque estemos viviendo en los últimos tiempos, bueno, la pregunta esa que dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, regrese, hallará fe en la tierra, diga, sí, Señor, en mi caso sí vas a hallar fe, en mi caso sí vas a hallar fe, Señor, porque yo no voy a dejar de orar, no voy a dejar de persistir, no voy a dejar de buscarte, no voy a dejar, aunque no vea respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como conclusión, mire, voy a darle 3 puntos importantes aquí a remarcar. Primero, que tenga presente usted, los últimos tiempos van a estar marcados por materialismo y por confusión, y eso va a hacer que no haya una oración persistente. Pero si ya usted está consciente de eso, entonces usted no va a permitir que ni haya materialismo ni confusión en su vida. ¿Para qué? Para que su oración siga persistiendo, para que su oración no baje, en el nombre de Jesús. Como cristianos, para poder estar firmes hasta el final, tenemos que seguir el ejemplo de la viuda, de la fe de la viuda. Tenemos que seguir ese ejemplo, el ejemplo de la fe que tenía la viuda. Ella necesitaba lograr algo y ella persistió hasta que lo logró. Estoy llegando a esas conclusiones de acuerdo a esta parábola. Como cristianos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ella, de la persistencia, de la fe que ella tuvo cuando tenía esa necesidad. Y ella no soltó eso, ella no dejó de ir allá donde el juez injusto, hasta el momento en que se le hizo justicia. Aleluya, gloria al Señor. Y otra conclusión a la cual lo llevo es a esta: aunque no veamos la respuesta a nuestras oraciones, nosotros debemos seguir orando con fe, con insistencia, con persistencia, hasta que Dios nos responda. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que Dios nos responda. Usted tiene que seguir orando hasta que Dios responda. Y yo sé que ahí en las personas que están escuchando, yo sé que las personas que están viendo este mensaje, yo sé que muchas tienen peticiones, oraciones que han hecho al Señor y que todavía no han visto la respuesta. Pero Dios te dice hoy, sigue orando. Dios te dice hoy, no bajes la guardia. Dios te dice hoy, ten fe en la oración. Dios te dice hoy, da pasos de fe en la oración. Dios te dice hoy, llegará el día de tu respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, yo lo creo, Señor. Llegará el día de mi respuesta en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Así que yo voy a orar. Yo quiero orar en esta hora. Voy a orar por aquellos que han dejado de orar por algo que está en su corazón y dijeron, bueno, ya no voy a orar más por eso. Ya se han desanimado, han bajado la guardia y no han orado más. Voy a orar primero por esas personas. Padre, en esta hora yo quiero orar por esas vidas, por esas personas, Señor, que han dejado de orar, que ya están desanimados y no han vuelto a orar por eso que está en el corazón. Señor, háblales en esta hora, Señor, háblales en el nombre de Jesús, Señor, que ellos entiendan, Padre, que en los últimos tiempos van a haber muchas cosas, Señor, que nos van a desanimar, pero que ellos entiendan, Señor, que hay que seguir orando, que ellos entiendan que esta parábola es un ejemplo que tú estás poniendo sobre la necesidad de seguir orando, de no desmayar y de no bajar la guardia, Padre, ayúdalos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús.
para que ellos vuelvan a cobrar el interés, que ellos vuelvan a orar, que ellos vuelvan a animarse, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Rey maravilloso, levántalos, Padre, en el nombre de Jesús, a esos hermanos, Señor, a esas personas, Señor, que han dejado de insistir y de persistir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh Santo de Israel, en el nombre de Jesús, quiero orar por aquellos que necesitan tener la fe de la viuda. Oh Señor, para no desmayar en su vida de oración. Si usted dice, yo necesito tener esa fe de la viuda. Usted dice allá en su casa, yo necesito tener esa fe de la viuda para no desmayar, porque estoy a punto de desmayar. Bueno, levante su mano allá en su casa. Levante su mano y diga, yo necesito esa fe de la viuda. Señor, ayuda a esas personas. Ayuda, Señor, esas personas. Ayuda a esas vidas en el nombre de Jesús, que necesitan tener esa fe de la viuda, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa viuda, Señor, ese ejemplo de esa viuda se meta aquí en la mente y en el corazón de ellos, y que eso los ayude a seguir insistiendo, a seguir persistiendo, a no desmayar, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú estás hablando eso hoy, Señor, no desmayar, no desmayar, no desmayar en la oración, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, oro por esas vidas que levantaron allá sus manos en sus casas, Señor, y que están diciendo, necesito la fe de la viuda, necesito la fe de la viuda, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdalos, Padre Celestial. Oh sí, Señor, que la fe no decaiga, sino que la fe sea fortalecida en esas vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y oro por aquellos también, Señor, que aunque no han visto la respuesta a sus oraciones, Señor, están persistiendo para que sean más fortalecidos y para que logren ver la respuesta, así como la viuda vio la respuesta, Señor. Oro por esas vidas, Señor, que no han visto respuesta, Señor, pero que siguen orando. Oro por esos hermanos. Si usted dice, yo no he visto la respuesta, pero sigo orando, levante su mano allá, porque el Señor le va a ungir, el Señor le va a ungir en esta hora, y el Señor le va a dar más unción para que siga orando, para que siga persistiendo, en el nombre de Jesús, para que nada lo haga desmayar y pueda ver la victoria y pueda ver la respuesta, así como la viuda la vio. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo creo, Señor, que tú los unges a esos hermanos, a esas personas, Señor, que aunque no han visto la respuesta, siguen orando, Señor. Oh Señor, tú los levantas y les das más y más unción para seguir orando. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque con tu ayuda seguiremos adelante, Padre. Con tu ayuda la obra seguirá adelante. Seguimos orando por la obra. Seguimos orando, Señor, por tu reino. Seguimos orando, Señor, para que tu reino se establezca, para que tu reino avance, para que tu reino no mengue, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, seguimos orando, Señor, para que tu reino sea establecido como dice tu palabra, Señor. Como lo dices tú en la palabra, Padre, cuando dices que tú edificarías tu iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Sabemos que es así, Señor, y que tú seguirás edificando tu iglesia, Señor, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu obra, Señor, contra tu iglesia, porque tu iglesia seguirá en avanzada hacia adelante, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le doy gracias por este mensaje y por haber estado ustedes pendientes, atentos. Y espero que este mensaje pues sea de bendición para su vida y que usted siga orando y que nada lo detenga en la oración. Nada lo detenga en la oración, porque esa es su arma poderosa para estar en comunión con el Señor. Así que Dios me los bendiga a todos y que tengan un comienzo de semana. Hoy comienza una nueva semana y que sea una semana excelente, una semana llena de bendiciones, una semana que usted pueda andar por sobre las circunstancias y en paz con Dios. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.